Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Puede Dios, cuya naturaleza es el amor, aborrecer? ¿Hay 7 cosas que aborrece? Así es, y en el programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos explica cómo es que Dios aborrece, cuáles son las cosas que aborrece y cómo es que el aborrecer no invalida su carácter. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Quiero que tome la Biblia y ábrala en Proverbios capítulo 6. Empezamos con el versículo 16 y hoy vamos a estudiar hasta el versículo 23. Pero antes, iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, enséñanos a amar como tú amas y a rechazar lo que tú rechazas. Ayúdanos a entender estos conceptos que confunden al mundo que desea torcer tu diseño para sus propios fines. Ayúdanos a discernir correctamente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Ya está listo? ¿Ya tiene su Biblia abierta en el capítulo 6 de Proverbios? Porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Llegamos hoy, amigo oyente, otra vez a este capítulo 6 del libro de Proverbios que iniciamos en nuestro estudio anterior. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 16. En nuestro estudio anterior hicimos la sugerencia de que íbamos a observar las 7 cosas que Dios aborrece. Ahora aquí se nos dice que Él aborrece estas cosas, y vamos a observar y considerar este pasaje muy detenidamente. Como usted habrá notado ya, al avanzar en este estudio de este libro, de vez en cuando tomamos y analizamos detenidamente algunos proverbios. Notemos pues lo que dice el versículo 16 de este capítulo 6 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Bien, aquí tenemos la lista. Comenzamos con el versículo 17 y avanzamos hasta la primera parte del versículo 18. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa es mencionada en la segunda parte del versículo 18, donde dice, los pies presurosos para correr al mal. Luego la sexta y la séptima las encontramos en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Hay 7 cosas aquí que Dios dice que Él aborrece. Pero no dice nada acerca del maquillaje, ¿verdad? Ni tampoco se menciona nada aquí acerca de cosas que nosotros creemos son de tanta importancia. Y estas cosas mencionadas aquí son cosas sobre las que nosotros pasamos sin echarles una mirada en la iglesia contemporánea. Sí, son simplemente ignoradas. Lo interesante aquí, y la forma extraña de expresarlo, es que estas son cosas que Dios aborrece. Leamos este versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y nos imaginamos que si esto es abominación para Él, también aborrece la séptima cosa mencionada. Ahora nosotros presentamos este interrogante. ¿Aborrece Dios? Y la idea del presente, la concepción de nuestra época, es que Él no aborrece. Y bueno, alguien quizá diga, después de todo, ¿no tenemos una de las definiciones de Dios como que Él es amor? Por cierto que eso es verdad, eso es cierto. Y ya que eso es cierto, entonces sería imposible para Él aborrecer porque Él es amor. Y más aún, cuando Él ama, Él no podría al mismo tiempo aborrecer. Bueno, este tipo de razonamiento, opinamos, es un argumento falaz. Y ciertamente no es satisfactorio. Hay gente que utiliza un método filosófico en el día de hoy, conocido como el método del razonamiento silogístico. Es una filosofía de deducción y puede presentarse de la siguiente forma. Podemos decir que este es un silogismo,
un argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras 2. En primer lugar, tenemos una premisa principal, y esta es que Dios es amor. Ahora, la segunda es que el amor es lo contrario al aborrecimiento o al odio. Eso es algo preciso. Pero notemos la conclusión a la que se llega. Si ambas cosas son ciertas, entonces Dios no aborrece. Bueno, debemos decir que el problema con esto es que aquí hay algo que es imperfecto, insensato, falaz e ilógico, porque uno no puede llegar a una conclusión de esta manera al no poder transportar esto al nivel humano. Y en realidad es imposible amar a alguien sin aborrecer u odiar lo opuesto de ese individuo o persona, es decir, aquello que puede herir a esa persona. Permítanos ilustrar esto de una forma sencilla. Usted ama a su hijo, y de la misma manera usted odia, aborrece la fiebre que está consumiendo a este niñito. Usted odia al perro rabioso con espuma en el hocico que entra a su casa y puede morder a su pequeño niño y darle muerte. Usted no se pone a llamar a un perro rabioso y a darle palmaditas en la cabeza e invitarle a que juegue con su niño porque usted ama todo, ¿verdad? Usted sería una persona bastante insensata si hiciera algo así. Si usted ama a su hijito, entonces usted va a aborrecer o va a odiar a ese perro rabioso. Tiene que ser de esa manera. El amor, amigo oyente, siempre requiere lo opuesto, lo contrario al odio. Mientras vivamos en un mundo de contraste, vamos a tener estas cosas opuestas. Y si usted ama hacer las cosas buenas y correctas, entonces va a odiar hacer las cosas malas. Si usted ama el pecado, entonces va a odiar o va a aborrecer la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar lo bueno y odiar lo malo. Cuando lleguemos a estudiar el libro de Eclesiastés, que es el próximo en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar un libro del Nuevo Testamento antes de hacer eso, pero allí se nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Alguien ha dicho lo siguiente, y eso viene muy bien a este tema de proverbios que estamos viendo. Hay tiempo para partir y tiempo para reunir. Hay tiempo para dormir y tiempo para comer. Hay tiempo para trabajar y tiempo para jugar. Hay tiempo para cantar y tiempo para orar. Hay un tiempo que es alegre y un tiempo que es triste. Hay tiempo para planear y tiempo para obrar. Hay tiempo para sonreír y tiempo para mostrar firmeza. Pero nunca ha habido tiempo para desistir. Y creemos que eso es algo bueno. Lo mencionamos en nuestras notas y bosquejos al comienzo de este estudio, porque allí es donde se nos dice que no debemos ser perezosos, que debemos tener un plan, que seamos organizados, que dejemos que la humilde hormiga nos enseñe. Así es que vemos ahora que Dios ama, pero que también aborrece. Tenemos 7 bienaventuranzas y aquí tenemos 7 cosas que Dios odia. Estas son cosas que Dios dice de una manera muy definida que Él está aborreciendo. Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrece. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22, nos dice, «Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Dios está diciendo, cualquier cosa que coloques en mi lugar, yo aborrezco eso que ocupa mi lugar. Aún en ese gran salmo del milenio, el Salmo 45, versículo 7 dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Uno sigue al otro, como la noche sigue el día. Y cuán maravilloso es poder notar estas cosas en la palabra de Dios. Dios le dijo a la iglesia, a esa iglesia primitiva que se menciona allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco». Dios dice, «Yo también aborrezco». Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrecía ciertas cosas, y aquí las tenemos mencionadas. Existe cierto sabor en las Sagradas Escrituras, quizá como lo que podemos notar en ciertas comidas preparadas por los chinos y los europeos, un arte muy delicado como es el de combinar lo dulce con lo agrio. Dios es amor, y de la misma manera podemos indicar que Dios aborrece. Y las Escrituras indican eso de una manera adecuada. Aquí en este libro de Proverbios, vemos que se ha destacado 7 cosas que Dios aborrece. Y este número 7 aquí no indica perfección, sino algo acabado. Es decir, es un aborrecimiento completo de esas cosas, que todas estas cosas son obra de la carne. Estas son cosas que revelan la depravación
y la completa degradación de la especie humana. Y Dios ha indicado que Él aborrece estas cosas. Dios niega la tesis del modernismo de que Él es un anciano y sentimental que llora pero que nunca obra, que Él cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y que tolera lo malo y perdona porque no tiene el valor como para castigar el pecado. Dios dice, yo amo, pero Dios también dice, yo aborrezco. Eso de tener que ser caritativo con el culpable porque no tiene el valor de ir adelante con un programa firme de castigo, eso es lo que corroe y arruina nuestra sociedad en el día de hoy, el no estar dispuestos a castigar al culpable. Dios dice que lo hace, y Dios no le teme a la opinión pública, ni tampoco trata de apartarse de la apariencia de ofender al hombre, porque dice que es cobarde. Dios está diciendo que de ninguna manera Él va a declarar libre de culpa al que es culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Amigo oyente, miremos entonces ahora a esta generación mala y perversa. Esto pertenece a la cuenta del aborrecimiento del libro mayor, hablando contablemente. Lo primero que aborrece Dios es los ojos altivos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esta es una actitud con la cual uno se sobreestima o se da demasiado valor y menosprecia a los demás. Eso es orgullo. Eso es sentarse en la iglesia y echarle una mirada a las otras personas pensando que usted es mejor que ellos. Simplemente mirarlos y volver la cara. Una mirada de orgullo. Y Dios dice, yo aborrezco eso. Y Dios aquí le da el número 1. Lo pone mucho antes que la borrachera. Le da prioridad sobre el asesinato. Dios dice, yo aborrezco eso. Amigo oyente, en algunas iglesias en el día de hoy, uno puede salirse con la suya, con una mirada orgullosa y nadie llegaría a decirle nada. Pero ¿sabe usted que la primera manifestación pública de pecado en el cielo, ese pecado original, fue un pecado de orgullo? Fue cuando Satanás, ese ángel de la mañana, dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él fue quien le dijo al hombre en el jardín del Edén, y seréis como Dios. Es muy interesante notar en el día de hoy que detrás de todas estas cosas, confusión psicológica y estas enfermedades psicosomáticas, es el tronco del árbol del cual salen todas las anormalidades. ¿Y sabe usted qué es esto? La falta de poder llegar a ser una personalidad completa. Yo quiero ser alguien, quiero tener cierta posición, y una de esas cosas es el declarar mi independencia de Dios. Quiero ser mi propio Dios. Yo mismo, aunque pequeño, soy mi Dios. Bueno, esa es la razón por la cual tiene tanta aceptación en el día de hoy el obrar por nuestra propia salvación. Es por eso que esa pequeña criatura que es el hombre gusta decir, voy a trabajar para lograr mi propia salvación. Lo voy a hacer todo por mí mismo y no necesito de ti, Dios. Y por cierto que no necesito tener que acudir a tu Hijo Cristo, ni que Él muera por mí. Yo voy a realizar todo esto por mí mismo. Y cuando llegue ante tu presencia, quiero que te corras un poco porque me voy a sentar a tu lado. Yo soy tan bueno como tú eres. Eso es lo que este pequeño hombre que está psicológicamente enfermo está diciendo. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el tratar de obrar o trabajar por la salvación es el resultado de personas que están psicológicamente enfermas. Y Dios dice aquí, tú no puedes declarar tu independencia de mí. Tú no puedes ser tu propio Dios. Dios dice, yo resisto al soberbio. Con los humildes está la sabiduría. Más adelante dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y usted recuerda que en el libro de Job, allá en el capítulo 40 de ese libro, versículo 12, dice, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Usted recuerda lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí Dios dice que aborrece los ojos altivos. Aquí tenemos las 7 cosas que Dios aborrece. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ah, amigo oyente, necesitamos ocupar un lugar humilde y decir, oh Dios, yo soy débil, no puedo hacerlo, yo te necesito. Sin embargo, usted puede apreciar que los hombres psicológicamente adoptan todas estas cosas que no ayudan para nada. En cierta ocasión había un joven que se juntó a un grupo de sus contemporáneos. Este muchacho era bastante grande de estatura, pero pequeño de mente.
Él quería ser aceptado por aquellos de su propio grupo, así es que se aproximó a ellos y luego comenzó a maldecir como un viejo lobo de mar. Y todo para congraciarse con ellos y ser aceptado. La verdad es que una persona así solo produce lástima. ¿Qué niño era en realidad ese muchacho? Tratando de conseguir en forma equivocada la aceptación del grupo. ¿Por qué no ir delante de Dios y decir la verdad? Señor, mi corazón no es altivo. Yo no quiero hacer cosas o decir cosas que no son genuinas, verdaderas. Yo no tengo ninguna justicia. Permítanos decirle, amigo oyente, que es entonces cuando usted llega a ser real, cuando su personalidad es completa, cuando usted se acerca a Dios pidiéndole salvación. Esto es lo que leemos allá en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así habla Dios, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él, va a ver que Dios está dispuesto a recibirle. Dios dice que aborrece la mirada o los ojos altivos. Luego Él dice que aborrece la lengua mentirosa. ¿Ha notado usted alguna vez que se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol en la Biblia? Y eso es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Uno habla del movimiento de lenguas. Hay un gran movimiento de lenguas en el día de hoy. ¿Y sabe cuál es? Es el movimiento de la lengua mentirosa. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. Usted recuerda que el salmista dijo, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, allá en el Salmo 116, 11. El doctor Carroll acostumbraba decir, yo he tenido mucho tiempo para pensar esto y todavía estoy de acuerdo con David. Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. El salmista dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Hay muchas personas en el día de hoy que quieren hacer desaparecer todas las armas de fuego. Dicen que si desaparecen las armas de fuego, entonces nos libraremos de los asesinatos. Sin embargo, la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque y en realidad el asesinato de su reputación. Así es que sería mucho mejor que en lugar de tratar de librarse de las armas, que trataran de controlar el uso de la lengua. Es decir, si son personas honestas, honradas las que tienen las armas, ya que ellos no las van a utilizar para matar a nadie, pero las necesitan para protegerse de aquellos que no han informado a la policía que las poseen, eso es seguro. Pero como dijimos, nos gustaría ver un movimiento en el día de hoy que tratara de librarse de la lengua. Quizá encontrar la forma de sellar y cerrar esos labios. Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Y Dios es verdad, tenemos que decir de paso, y Dios aborrece la mentira. El salmista dice nuevamente en el Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Eso es maravilloso. Ahora, la tercera cosa que Dios dice que aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Eso se repite otra vez allá en la epístola a los Romanos capítulo 3. Un asesino es particularmente odioso y aborrecible ante Dios y los hombres. La diferencia es simplemente lo siguiente. Dios dice que el asesino, el criminal, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque tomó aquello que Dios considera sagrado, la vida humana. En nuestros días esto no es así. La vida humana no llega a ser preciosa hasta cuando alguien ha sido asesinado y se apresa a su asesino. Entonces la vida del asesino se convierte en algo precioso. Dios dice que la vida humana es preciosa, y cuando este hombre disparó y dio muerte a otro, entonces él tiene que dar por perdida su propia vida. Esa es la enseñanza, según creemos, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo estimamos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 18 se menciona la cuarta cosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos de iniquidad. Y creemos que todos los hombres tienen malos pensamientos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, del corazón proceden ciertas cosas. Y amigo oyente, son muy malas las cosas que salen del corazón humano, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y de paso, amigo oyente,
¿Ha confesado usted alguna vez a Dios lo que ha pensado y lo que tenía en su corazón? Bueno, necesitamos hacer eso. La anatomía del mal y de la iniquidad. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón. Ahora, lo próximo que se va a mencionar son los pies. Y notemos lo que dice la segunda parte del versículo 18. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabe, amigo oyente, que el corazón prepara el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dice en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las cosas que Dios dice que aborrece. Ahora, la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19, y dice, el testigo falso que habla mentiras. Habla del testigo falso, un hombre dispuesto a jurar en falso. Y en el día de hoy, esto parece ser uno de los pecados más comunes de esta era presente. Notemos ahora la séptima y última cosa que Dios dice que aborrece en la segunda parte de este versículo 19. El que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza contra esto. Bienaventurados los pacificadores. Hay muchos que están sembrando la discordia, y no solo donde hay guerra, sino también en su propio vecindario, y aún en su propia iglesia. Es una raza aborrecedora la que se menciona aquí. A nosotros nos duele cuando nos vemos de esta forma, como en un espejo aquí, y esto tiene que provocar eso en nosotros. Permítanos decirle, amigo oyente, obsérvese bien en este espejo de la palabra de Dios, y quizá usted y yo necesitemos ir a Dios y hacer confesión de estas cosas ante Él. Luego él dice en el versículo 20 de este capítulo 6 de Proverbios, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Este hombre ha crecido, ha llegado a ser un adulto ahora y ha salido del colegio, pero no te olvides de lo que te enseñó tu padre o tu madre. Y continúa en los versículos 21 y 22, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Estas son las cosas que el joven tiene que tener ante sí mismo. Ahora en el versículo 23 leemos, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Luego vuelve a hablar de aquello que es un gran pecado en el día de hoy, y es este asunto del adulterio, los pecados sexuales. Leamos el versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y ahora va a hablar de esto probablemente de una forma un poco diferente de lo que lo hizo antes. Pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, amigo oyente. Pero antes quisiéramos recordarle que este libro de Proverbios no es un grupo de frases llamativas. Son grandes verdades que Dios quiere colocar en su corazón y en el mío, y debemos escucharlas con atención. Le invitamos pues para nuestro próximo estudio. Hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que la palabra de Dios sea luz en su diario caminar. Que Dios le bendiga. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.